Hoy vamos a transformar un arroz negro con calamares en una tapa de alta cocina. Un cubo de arroz negro, una esfera de calamar a la romana y un aioli que une todos los sabores. Vamos a prepararla paso a paso para que puedas disfrutarla también en casa. Empezamos preparando el calamar. Separamos las aletas, retiramos la pluma, sacamos las patas y los interiores. Cortamos los ojos y reservamos cada parte por separado. Muy importante, guardad también la bolsa de tinta porque la utilizaremos para el caldo con el que mojaremos el arroz. Ahora abrimos el tubo a lo largo como si fuera un libro. Recortamos las dos puntas y las añadimos al resto de recortes porque aquí no vamos a desperdiciar nada. Lo secamos con un paño, bien, y lo colocamos entre dos hojas de papel de cocina, dos placas y, como veréis, un peso encima para que quede completamente plano. De ahí, directo al congelador. ¿Y por qué hacemos esto? Muy sencillo. Al congelarse, el agua del calamar forma pequeños cristales que rompen parte de sus fibras. Después, al descongelarlo, la carne queda mucho más tierna sin perder su textura. Es un pequeño truco que merece muchísimo la pena. Mientras el calamar está en el congelador, vamos a aprovechar el tiempo preparando el caldo que utilizaremos para el arroz. Empezamos cortando medio pimiento en brunoise y lo juntamos con media cebolla cortada en juliana. Troceamos también las patas y las aletas del calamar y las dejamos ya preparadas. Si te está gustando el vídeo, danos un like, haznos un hype, suscríbete. Un pequeño gesto tuyo, una gran ayuda para el canal. Gracias. En un cazo ponemos un poco de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y el pimiento cortados. También una hoja de laurel y un diente de ajo en camisa. Tapamos y dejamos que se cocine lentamente durante unos 15 minutos. Buscamos que no se dore demasiado. Simplemente queremos que la verdura vaya concentrando todo su sabor. Ahora incorporamos las patas y las aletas y los interiores del calamar. En estos 5 minutos empezarán a soltar todo ese sabor a mar que después acabará dentro del arroz. Pasado ese tiempo añadimos la bolsa de tinta, cubrimos con agua y dejamos reducir aproximadamente 2/3 partes. Cuando el caldo haya concentrado bien todo el sabor, incorporamos el caldo de pescado junto con un poco más de tinta previamente disuelta en un par de cucharadas de agua. Dejamos hervir un par de minutos más, colamos por un chino y lo reservamos bien tapado hasta el momento de utilizarlo. Con el caldo listo vamos a preparar el aioli. En un mortero ponemos un diente de ajo con una pizca de sal y lo machacamos hasta obtener una pasta fina. Añadimos una yema de huevo y empezamos a incorporar el aceite, mitad oliva suave y mitad girasol. Al principio despacio, sin prisas. Cuando veamos que empieza a emulsionar, ya podemos añadir el aceite con un poco más de ritmo. Técnicamente se trata de una mayonesa con ajo, pero es la elaboración que mejor funciona para acompañar esta tapa, porque aporta cremosidad sin restar protagonismo al arroz y al calamar. El calamar ya está listo. Retiramos el peso, las placas y el papel de cocina y lo extendemos sobre la tabla. Con un cuchillo bien afilado cortamos tiras de unos 3 o 4 milímetros de ancho. Después giramos la tabla y volvemos a cortar en sentido contrario con la misma medida, de manera que obtenemos unos dados muy pequeños. Los pasamos a un bol, rectificamos de sal y añadimos una cucharada de huevo batido. El resto de huevo lo reservaremos para hacer la romana más adelante. Mezclamos bien y empezamos a formar pequeñas esferas de aproximadamente unos 3 centímetros. En el restaurante utilizamos un molde para que todas salgan iguales, pero en casa podéis hacerlas perfectamente con las manos. Las dejamos reposar en la nevera hasta el momento de freírlas para que mantengan bien la forma. Mientras tanto, vamos a preparar otros detalles de la receta. En el vaso del procesador ponemos clara de huevo, tinta de calamar, harina común, la que usamos siempre, unas anchoas troceadas y mantequilla a temperatura ambiente. Trituramos durante unos segundos hasta conseguir una masa lisa
brillante y de un negro muy intenso. La extendemos sobre un tapete de silicona con el dibujo que más nos guste. Si queréis utilizar este mismo molde, en la receta o blog os dejaré dónde conseguir. Con ayuda de una paletina, rellenamos bien todos los huecos con una capa fina de masa y alisamos la superficie con una rasqueta. Este crujiente aporta textura, un punto visual muy elegante y además un extra umami que combina de maravilla con el arroz. Lo horneamos con el horno ya precalentado a 150 grados durante unos 15 minutos. En cuanto salga del horno y todavía caliente, movemos ligeramente el molde para ayudar a despegar las piezas. Después las retiramos con unas pinzas y las dejamos enfriar. Antes de ponernos con el arroz, vamos a preparar un último detalle, un aioli nugget. Es tan sencillo como poner los dientes de ajo junto con el aceite de oliva en el vaso del turmix y triturar hasta obtener una mezcla muy fina. Y ahora sí, ya tenemos todas las elaboraciones preparadas. A partir de aquí solo queda cocinar el arroz y empezar a montar esta tapa. Y ahora sí, vamos con el protagonista de la receta, el arroz. Ponemos un poco de aceite de oliva en un cazo y cuando esté templado incorporamos el arroz. Lo nacaramos durante unos segundos, simplemente hasta que el grano empiece a volverse ligeramente translúcido. Añadimos un poco de aioli nugget que acabamos de preparar y damos unas vueltas para que impregne bien el arroz. Incorporamos un par de cucharadas de sofrito, tomate, ajo señora y mezclamos bien antes de añadir el caldo. Un consejo importante, el caldo debe estar hirviendo, así conseguimos, entre otras cosas, que el almidón se libere de forma mucho más controlada. Removemos, tapamos el cazo y dejamos cocinar a fuego suave durante unos 15 minutos. En mitad de la cocción podéis ver el aspecto que debería tener el arroz. Todavía conserva líquido, pero ya empieza a concentrar todo el sabor. Pasados los 15 minutos apagamos el fuego y lo dejamos reposar 3 minutos. Rellenamos los cubos del molde presionando ligeramente para que mantengan bien la forma y los dejamos templar unos 10 minutos. Después cubrimos el molde con una hoja de papel de cocina, colocamos una bandeja encima, le damos la vuelta y desmoldamos con mucho cuidado. El reposo del arroz es importante, termina de asentar el grano y hace que el conjunto gane en textura. El arroz ya está listo, solo nos falta freír el calamar y montar la tapa. Vamos con las esferas de calamar. Preparamos primero la pasta de freír, mezclamos el huevo batido con la harina y cuando ya no queden grumos, incorporamos poco a poco un poco de agua mineral con gas. Buscamos una masa ligera, pero con el cuerpo suficiente para que vuelva bien el calamar y forme una costra fina y crujiente. Pasamos las esferas de calamar por harina. Retiramos el exceso con las manos y las sumergimos en la pasta de freír. Les damos unas vueltas para asegurarnos de que queden completamente cubiertas. Ahora sí, directamente al aceite a unos 165 grados. Las freímos poco a poco hasta que adquieran un bonito color dorado. Tardarán aproximadamente unos 3-4 minutos. En cuanto estén listas, las pasamos a papel absorbente, así eliminamos el exceso de aceite y el rebozado se mantiene ligero y crujiente. Ha llegado el momento de juntar todas las elaboraciones. Empezamos colocando unos puntos de aioli alrededor del plato. En el centro disponemos con cuidado el cubo de arroz negro y sobre él la teja crujiente de tinta y anchoa. Terminamos colocando la esfera de calamar y una pequeña rama de cebollino para aportar un toque de frescor. Y ya lo tenemos. Una tapa donde cada elaboración tiene su papel, un arroz negro lleno de sabor, un calamar tierno por dentro y crujiente por fuera y un aioli que aporta la cremosidad necesaria para unir todo el conjunto. Es una receta con técnicas propias de la cocina profesional, pero como habéis visto, perfectamente reproducible en casa si la preparáis paso a paso. Muchas gracias por acompañarme un día más en la cocina. Hasta la próxima.